Imaginemos por un momento que una persona sufre un accidente grave, un golpe fuerte en la cabeza y se daña el cerebro. Ujú. Podría, no sé, perder la vista, la capacidad de hablar con fluidez o incluso que se le borren grandes fragmentos de su memoria. Claro. Pero a pesar de todo eso, quienes la conocen dirían que sigue siendo ella misma. Conserva su esencia humana, su personalidad. Pero, y aquí viene lo fuerte, si ese daño ocurre tan solo unos centímetros más adelante, justo detrás de la frente, en los lóbulos frontales, la historia cambia drásticamente. Totalmente. Esa persona pierde su identidad, pierde, por así decirlo, pues su alma. Es un escenario clínico estremecedor, la verdad. Y es precisamente el terreno en el que nos adentramos hoy en este análisis a fondo. Eso es. Vamos a sumergirnos en la región más misteriosa y, evolutivamente hablando, la más avanzada de nuestra anatomía. Y para ello nos basamos en una obra fantástica, la investigación detallada en el libro El cerebro ejecutivo, escrito por el neuropsicólogo Elkhonon Goldberg. Un libro que además, fíjate, cuenta con un prólogo brillante de Oliver Sacks. Exacto, es una joya. Pues nuestra misión en este análisis profundo es entender por qué ocurre esta pérdida de identidad. Queremos ofrecer a quien nos escucha un atajo para comprender cómo se forja la personalidad, cómo logramos tomar decisiones tremendamente complexas y sobre todo cómo somos capaces de procesar lo desconocido. Ujú. O sea, vamos a intentar desmitificar la ciencia anatómica, dejar de ver al lóbulo frontal como un simple trozo de tejido gris en un atlas médico aburrido y empezar a verlo como lo que es, el gran director de orquesta de la mente. Me encanta esa metáfora. Y bueno, para entender realmente qué hace este director de orquesta, lo mejor es alejarnos un poco de los escáneres médicos y viajar a una situación real de vida o muerte. A ver, cuéntame. Pues el libro narra la historia real del propio autor, de Goldberg, en la Moscú de los años 70. Por aquel entonces, él era el estudiante estrella de doctorado del legendario neuropsicólogo Alexander Luria. Ostras, Luria, palabras mayores. Ya ves. Y claro, en la Unión Soviética, alguien con ese nivel de formación tan excepcional era considerado básicamente propiedad del Estado. Su perfil académico le impedía legalmente emigrar del país. Ya, y él quería escapar a toda costa, por lo visto. A toda costa. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí me surge una duda enorme al leer el caso. A ver, biológicamente, los seres humanos estamos programados como cualquier animal. Buscamos la seguridad, el alimento, el reconocimiento del grupo y sobre todo el éxito inmediato, ¿no? Claro, el instinto básico. Entonces, ¿cómo es físicamente posible que un grupo de neuronas sea capaz de anular un instinto de supervivencia tan primario a favor de una idea tan abstracta y lejana como la libertad, que igual ni siquiera logra alcanzar? Lo fascinante aquí es precisamente esa magia biológica de la función ejecutiva. O sea, la intencionalidad, que es la capacidad de proyectar posibles futuros en nuestra mente y planificar a muy, muy largo plazo, reside casi en exclusiva en los lóbulos frontales. Ujú. Para escapar de la Unión Soviética, Goldberg tuvo que realizar un acto de control cognitivo casi sobrehumano. Él sabía que los judíos de Letonia tenían una pequeñísima ventana legal para salir del país, Sí, pero el gobierno solo dejaba marchar a los que consideraba prescindibles. o sea, a los que no aportaban valor al Estado soviético. Exacto. Así que, estando a punto de leer su tesis doctoral, Que eso le habría dado dinero, estatus, una vida súper cómoda en la élite, vamos. pues decidió sabotear su propia carrera. Se inventó una excusa familiar, abandonó la universidad de prestigio, huyó a la ciudad de Riga y buscó deliberadamente el trabajo más miserable que existía. Madre mía, Camillero de hospital en el turno de noche, eso es. transportando cadáveres a la morgue. Qué fuerte. Y además cuenta anécdotas en el libro que son surrealistas, como que trabajaba con una compañera que se bebía el alcohol de esterilizar el instrumental médico para emborracharse. Telita, con eso sí. Pasó meses limpiando suelos y conviviendo con la muerte. Pero mecánicamente lo que me estás diciendo es que lo que hizo su cerebro fue utilizar el lóbulo frontal para suprimir esa recompensa a corto plazo, ¿no? Totalmente. Engañó a la burocracia soviética, que además funcionaba de forma muy rígida. Cuando los censores revisaron su expediente para el visado, vieron a un simple camillero sin ninguna importancia, un don nadie, y lo dejaron marchar. Entiendo el sacrificio vital, es increíble. Pero volvamos un momento a la anatomía pura y dura. ¿Me estás diciendo que el lóbulo frontal fue el único responsable de esa paciencia monumental? Completamente. A ver, los lóbulos frontales no procesan la visión, ni mueven los músculos de los brazos para empujar una camilla. Claro, no hacen el trabajo sucio. Exacto.
Por eso la analogía del director de orquesta encaja tan bien. El director no toca el violín, no sopla la trompeta, no hace ningún ruido por sí mismo. Ujú. Lo que hace es inhibir a unos instrumentos y activar a otros en el momento exacto para que el resultado final sea una sinfonía coherente, dirigida hacia un objetivo a largo plazo. Sin esa dirección activa, el cerebro es esclavo del estímulo presente. O sea que si ve comida, come. Eso es. Si ve una recompensa, la coge, sin pensar en las consecuencias de mañana. Claro, esto me recuerda muchísimo al clásico caso médico que estudiamos todos, el de Phineas Gage, el trabajador ferroviario del siglo XIX. Ah, sí, un caso de libro. Una explosión hizo que una barra de hierro le atravesara el cráneo y le destruyó precisamente los lóbulos frontales. Y el hombre sobrevivió, que es un milagro. Mantuvo intacta su memoria, su fuerza física y su capacidad para hablar. Sí, Pero todos sus conocidos decían que ya no era Gage. claro. Porque su director de orquesta había desaparecido por completo. Se volvió impulsivo, grosero, era incapaz de mantener un trabajo porque no podía planificar el mañana. O sea, solo respondía a lo que tenía delante en ese mismo segundo. ¡Qué fuerte! Y bueno, el caso de Goldberg, huyendo de Rusia, es un ejemplo extremo de cómo planificar a largo plazo, pero también es un ejemplo de cómo enfrentarse a lo desconocido, ¿no? Desde luego. Porque escapar a otro país sin nada es una novedad aterradora. Y para que podamos sobrevivir a la incertidumbre constante de la vida, supongo que el cerebro tiene que convertir esa novedad en algo manejable. Y aquí es donde el libro destroza por completo uno de los mitos más arraigados que tenemos sobre la mente. Se refiere sin duda alguna al famoso mito de la división de los hemisferios. Eso es. Durante décadas se ha propagado como si fuera un dogma absoluto que el hemisferio izquierdo es el centro de la lógica, las matemáticas y el razonamiento analítico, ¿verdad? Sí, siempre te dicen eso. Mientras que el hemisferio derecho, supuestamente, es el dominio exclusivo del arte, la emoción, la creatividad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, esto contradice absolutamente todo lo que enseñan en la mayoría de cursos de desarrollo personal. Ya lo sé. Hay estanterías enteras en las librerías llenas de títulos que prometen ayudarte a desatar tu cerebro derecho para ser un líder más creativo. Me dices que todo eso no tiene base científica real. Pues mira, Goldberg argumenta de forma muy contundente que esa división entre lógica y arte es profundamente antropocéntrica. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, que asume que el cerebro evolucionó solo pensando en las habilidades humanas modernas, basándose en el hecho de que nosotros tenemos lenguaje verbal. Ah, claro. Pero si observamos a otros mamíferos, yo qué sé, ratas, gatos, monos, todos muestran una clara asimetría cerebral. Sus hemisferios difieren en tamaño, en densidad neuronal y hasta en la química. Ya. Y, obviamente, los datos no escriben poesía en un lado del cerebro y resuelven ecuaciones en el otro. Exactamente. Sería absurdo pensarlo. Entonces, a nivel evolutivo, si descartamos lo del arte y las mates, ¿cuál es la verdadera diferencia anatómica entre los dos lados? La división real es novedad frente a rutina. Novedad frente a rutina, vale. El hemisferio derecho, y muy específicamente el lóbulo frontal derecho, es nuestro gran explorador biológico. Cuando un organismo se enfrenta a una tarea completamente nueva o a un entorno desconocido, esa zona se enciende como un árbol de Navidad y asume el mando. Ujú. Pero a medida que esa tarea se repite, se practica y se domina, el control cognitivo no se queda ahí estancado, ¿Qué pasa entonces? pues que viaja físicamente, se desplaza de manera gradual hacia el hemisferio izquierdo, que actúa como un gran archivo para las rutinas y los patrones que ya hemos consolidado. A ver si lo pillo. Para visualizar bien el mecanismo, esto sería como el proceso de aprender a conducir un coche, ¿no? Un ejemplo perfecto, sí. El primer día de prácticas en la autoescuela, el hemisferio derecho está al mando y a pleno rendimiento. Todo es una novedad súper estresante, que si coordinar el ruido del motor con el embrague, mirar los 3 espejos a la vez, vigilar a los peatones. Sudas la gota gorda. Total, el cerebro procesa tanta información nueva que tras una hora de clase terminas físicamente agotado. Y fíjate, años después, esa misma persona hace el trayecto diario hasta la oficina, aparca el coche y de repente se da cuenta de que ni siquiera recuerda por dónde ha conducido. Literal, lo ha hecho en piloto automático. Exacto. El control de esa habilidad se ha consolidado por completo en los circuitos del hemisferio izquierdo.
Y lo más increíble es que cuando los neurólogos observan este proceso en tiempo real, Sí, viendo cómo fluye el oxígeno y la sangre en el cerebro mientras alguien aprende una tarea compleja, ven claramente este traslado en las pantallas. o sea, ven físicamente cómo la sangre cambia de lado en el cerebro. Físicamente, al principio, toda la energía metabólica se concentra en el lóbulo frontal derecho, porque está intentando descifrar el caos, lo nuevo. Ostras. Pero semanas después, al realizar la misma tarea, la actividad en el lado derecho desaparece casi por completo y se encienden áreas más eficientes del hemisferio izquierdo. El cerebro automatiza para ahorrar energía. Lo cual destruye por completo la idea de que tenemos, no sé, cajitas en el cerebro para habilidades específicas, como proponía la vieja frenología, esa pseudociencia de leer los bultos del cráneo. Sí, la de los bultitos, madre mía. Goldenberg propone algo mucho más fluido entonces, ¿verdad? Propone que el cerebro opera mediante gradientes interactivos continuos. Él lo compara, por ejemplo, con la tabla periódica de los elementos, donde las propiedades de la materia cambian de forma fluida de un extremo a otro, sin fronteras anatómicas rígidas. Es un ecosistema totalmente dinámico. Ya. Pero claro, la vida real rara vez nos permite navegar en ese piloto automático del hemisferio izquierdo por mucho tiempo. Siempre surge algún imprevisto. Siempre. Un cambio de planes, un atasco, o algo que nos saca de la rutina cómoda. Y para lidiar con eso, el lóbulo frontal utiliza lo que llamamos memoria activa o working memory en inglés. Y confieso que, aunque se oye mucho este término, a menudo se explica de forma bastante vaga. Se suele confundir erróneamente con la memoria a corto plazo, la verdad. Se imagina como un simple buzón donde guardamos un número de teléfono durante 10 segundos y ya está. Claro, como una nota mental. Pero la memoria activa no es un almacén pasivo para nada. Es un proceso súper dinámico que requiere constantes decisiones sobre qué información mantener viva en la conciencia y qué información descartar al milisegundo, justo ante la interferencia externa. Para visualizar cómo funciona, yo me imagino a un cocinero preparando 5 platos diferentes al mismo tiempo, en una cocina abarrotada. Me gusta. Tiene que saber en qué momento exacto darle la vuelta al asado que está en el horno, mientras al mismo tiempo remueve una salsa delicada en el fuego y vigila de reojo que el agua de la pasta no empiece a desbordarse. Claro. La memoria activa es la capacidad de mantener todos esos tiempos presentes de forma simultánea. Si su lóbulo frontal falla, el cocinero se queda mirando el agua embobado mientras el asado se calcina, porque es incapaz de gestionar múltiples prioridades a la vez. Es una analogía mecánica muy precisa. Y ese cocinero mental se enfrenta constantemente a dos tipos de decisiones muy distintas en nuestra vida diaria. A ver, Por un lado, tenemos las decisiones verídicas o deterministas. Son problemas que tienen una única respuesta correcta objetiva. 2 más 2 es 4. La capital de Francia es París. La respuesta no depende de quién seas ni de cómo te sientas hoy. básicamente todo aquello para lo que nos entrena el sistema educativo mediante exámenes tipo test, ¿no? Así es. Pero claro, la inmensa mayoría de las decisiones de nuestra vida adulta son lo que el autor llama centradas en el actor. Ujú. Son situaciones puramente ambiguas donde no existe una respuesta correcta externa. Cosas como ¿qué chaqueta me pongo hoy? ¿O debería aceptar esta oferta de trabajo o sigo en el que estoy? Ya, es que objetivamente ninguna opción es incorrecta. Depende de las necesidades, los miedos y el contexto momentáneo de la persona que elige. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al pensar en esto, resulta evidente por qué nos agota tantísimo, por ejemplo, elegir qué serie ver en una plataforma de streaming por la noche. Totalmente. Te pasas media hora buscando. Parece una decisión trivial, pero no hay una respuesta correcta, y estamos obligando a nuestros lóbulos frontales a procesar una ambigüedad total, evaluando cientos de opciones tras un largo día de trabajo. Terminamos exhaustos. Agotados. Pero, a nivel físico, ¿cómo resuelve el lóbulo frontal esa falta de información objetiva para tomar una decisión final y darle al play? Pues mira, lo que hace el lóbulo frontal es generar una regla interna de la nada para resolver el empate. De la nada. Sí. Si conectamos esto con el panorama general de la investigación, Goldberg y su equipo diseñaron un experimento muy revelador llamado la tarea de preferencia cognitiva. Le muestran a una persona una serie de figuras geométricas simples y le piden que elija una, sin darle absolutamente ninguna regla, solo por gusto. O sea, una situación de ambigüedad pura y dura. Exacto. Lo que descubrieron es que las personas con un lóbulo frontal sano desarrollan rápidamente un sesgo sutil inconsciente. Ujú.
Quizá deciden empezar a elegir siempre basándose en la forma, ignorando el color, o eligen siempre la figura que está a la derecha. Generan su propia lógica interna para no quedarse paralizados frente a las opciones. Vale, ¿y qué pasa con los pacientes con daños frontales? Pues que son incapaces de generar esa prioridad interna. Ante la misma tarea se quedan bloqueados o eligen de forma aleatoria, errática y con muchísima ansiedad. Madre mía, lo cual nos da una pista sobre lo frágil que es este sistema. El libro menciona, de hecho, que este fallo ante la ambigüedad, como empezar a dudar constantemente ante pequeñas elecciones cotidianas o ser incapaz de organizar las tareas del día, suele ser uno de los primerísimos síntomas de demencias como el Alzheimer. Y es un síntoma que las familias suelen ignorar, por desgracia. Se tiende a pensar que el Alzheimer es simplemente una goma de borrar que elimina los recuerdos del pasado. Claro, la memoria y ya está. Pero en sus primeras etapas, a menudo ataca la capacidad de navegar la incertidumbre del presente. El director de orquesta empieza a perder la capacidad de dictar el ritmo de las acciones cotidianas. Es duro de asimilar, la verdad. Y si esa capacidad para gestionar la ambigüedad y tomar decisiones es el pilar de nuestra identidad diaria, supongo que la anatomía de este puesto de mando no es un molde idéntico en todos los seres humanos. No lo es en absoluto. Y esto nos adentra en la neuropsicología de las diferencias individuales, que es un campo apasionante. A ver, cuéntame. El lóbulo frontal varía enormemente en su forma de operar. Por ejemplo, al analizar los resultados a gran escala de esa tarea de preferencia cognitiva con las figuras geométricas, la investigación reveló patrones muy distintos en la forma en que ambos géneros abordan la ambigüedad. Nuf, este suele ser un terreno resbaladizo. Siempre hay que ir con cuidado. Así que veamos la biología pura. ¿En qué consistían mecánicamente esas diferencias en las pruebas? A ver, los datos indicaron que, estadísticamente, los hombres tendían a tomar decisiones más dependientes del contexto. Vale. Es decir, su elección de una figura geométrica variaba drásticamente si el fondo o los elementos de alrededor cambiaban. Por el contrario, las mujeres mostraban una estrategia predominantemente independiente del contexto, aplicando una regla más universal. Por ejemplo, elegían siempre el elemento más grande o de color rojo, ignorando el entorno visual que los rodeaba por completo. Qué curioso. Pero sigo sin ver el mecanismo de fondo. ¿Por qué se da esta diferencia en la resolución de problemas? Pues la neuroimagen sugiere que la clave está en las diferencias de grosor y distribución de las redes neuronales, específicamente en el cuerpo calloso. Que es el puente que une los dos hemisferios. Exactamente. Y también en las conexiones que van de delante hacia atrás en el cerebro. Hay que aclarar que, a nivel evolutivo, no hay una estrategia superior a la otra. Claro, claro. Depender del contexto inmediato es vital para la supervivencia. Una regla fija podría ser fatal. Ya. Pero en un entorno que exige coherencia organizativa a largo plazo, una estrategia universal es mucho más eficiente. O sea, ambas son herramientas biológicas distintas, pero desarrolladas para lo mismo, para sobrevivir a la incertidumbre. Me imagino que esta diversidad de cableado también aplica a la lateralidad, o sea, a por qué algunas personas son zurdas, ¿no? ¿Sí? Siempre se ha dicho un poco de forma anecdótica que los zurdos tienen un estilo de pensamiento distinto, como más creativo. Y los datos neurológicos lo respaldan, fíjate. En las pruebas de toma de decisiones, los zurdos, y muy particularmente los varones zurdos, muestran una inclinación desproporcionada por la novedad. Anda. Tienen una tendencia casi automática a elegir opciones diferentes a las que dicta la norma o el patrón establecido. Lo cual, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo desde una perspectiva evolutiva. Claro. Si el 90% de la población se conforma con seguir la rutina y lo ya conocido, una sociedad o una tribu necesita biológicamente a ese 10% de innovadores o rebeldes cognitivos. Son los que garantizan el avance cultural y evitan que el grupo se estanque frente a nuevos peligros. Eso es. Pero hay otra métrica en el libro que, la verdad, me dejó reflexionando un buen rato. Goldberg habla del factor I, la inteligencia ejecutiva, y la relaciona directamente con la teoría de la mente. Esto plantea una pregunta importante. La teoría de la mente es el pilar de la cognición social. Es nuestra capacidad anatómica para intuir, leer y mantener representaciones mentales sobre las intenciones, los conocimientos y los estados emocionales de los demás. Literalmente es la capacidad de asumir que el otro tiene una mente diferente a la nuestra. Y el libro ilustra la base mecánica de esto con una historia preciosa, la de un mono gibón en Tailandia. ¡Ay, sí! Es genial. Goldberg cuenta que un día apareció frente al mono con una pequeña tirita en el dedo. Y el animal la examinó con una concentración total. Súper curioso.
Pero de repente un ruido fortísimo y repentino en la calle asustó a los dos. Y Goldberg señala que si haces eso mismo con un perro, el instinto reactivo hace que el perro se olvide de la tirita en el instante en que pasa el susto. O sea, su atención se resetea por completo. Claro, el perro pasa a otra cosa, pero el gibón demostró algo extraordinario. Una vez pasado el sobresalto, su mirada regresó de inmediato a la tirita, retomando el examen justo donde lo dejó. ¡Qué pasada! Mecánicamente, lo que ocurrió fue que los lóbulos frontales del gibón lograron mantener activa una representación interna de ese objeto en su memoria de trabajo, blindando esa imagen contra la tremenda interferencia del ruido externo. Esa capacidad de mantener un concepto en mente, a pesar de las distracciones, es la semilla evolutiva de la atención sostenida y de la empatía. Esa protección activa de la información. Y fíjate, para entender qué pasa cuando eso se rompe, el libro lo contrasta con el trágico caso de un paciente humano, al que llaman el hombre de las películas. Ese caso es durísimo. Un hombre con una lesión frontal gravísima, que entra a la consulta del médico. Y cuando el doctor, intentando romper un poco el hielo de forma educada, le pregunta por sus aficiones, el paciente dice que le gusta el cine. Sí. Y automáticamente se pasa 40 minutos seguidos escupiendo argumentos de películas de forma atropellada sin respirar. Es un caso desolador, porque ilustra el colapso absoluto de la teoría de la mente. El lóbulo frontal de este paciente estaba tan deteriorado que era incapaz de actualizar la representación mental del médico que tenía delante. No podía leer las evidentes señales de impaciencia ni comprender que el objetivo de una visita médica no era escuchar sinopsis de películas una tras otra. Estaba completamente ciego a la mente ajena. Su factori había sido aniquilado. Madre mía. Y a veces vemos versiones mucho más sutiles y cotidianas de esto, ¿verdad? Constantemente. Personas que son incapaces de leer la habitación, que carecen de tacto social o que monopolizan una conversación sin darse cuenta de que los demás están incómodos o aburridos. A menudo los juzgamos como groseros o egocéntricos. Claro, pensamos que son unos maleducados. Pero en realidad es una cuestión de eficiencia en los circuitos de sus lóbulos frontales. Así es. Comprender que el comportamiento social y nuestra misma identidad están anclados a esta frágil biología es un cambio de paradigma brutal. Entonces, si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de toda esta investigación, vemos que los lóbulos frontales no son solo una calculadora racional y fría detrás de nuestra frente, son la maquinaria que nos permite tramar fugas magistrales de la opresión, sacrificando la comodidad actual. Son los que logran transformar el terror paralizante a lo desconocido en la calma de la rutina diaria. Totalmente. Y son los que nos sirven de brújula cuando la vida nos quita el mapa y todo se vuelve ambiguo. Y por encima de todo, nos proporcionan la empatía estructural necesaria para existir en sociedad, al entender que la mente del otro no es una réplica de la nuestra, y al ver cómo la gente de nuestro entorno o nuestros mayores tropiezan con decisiones menores o pierden esa agilidad social. Claro. Podemos dejar de juzgarlo como un fallo moral. Entender la mecánica de este director de orquesta nos permite responder a esos fallos con compasión, tanto médica como puramente humana. Sin duda. Esto cambia completamente la perspectiva de cómo nos relacionamos con los demás. Pero para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar una última reflexión sobre la mesa, para quien nos escucha. Algo que expande todo esto y que francamente me ha estado dando vueltas en la cabeza todo el día. A ver, dispara. A lo largo de cientos de miles de años de evolución, nuestros lóbulos frontales crecieron, consumiendo una inmensa cantidad de energía para procesar información compleja, anticipar problemas y tomar decisiones en medio del caos. Era nuestro músculo de supervivencia más fuerte. Sí, el pináculo de la evolución humana. Pero si miramos la sociedad de hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Pues que estamos externalizando ese mismo proceso masivamente, ¿no? Exactamente. Usamos plataformas de streaming que nos dictan qué película ver para evitarnos el esfuerzo de elegir. Utilizamos aplicaciones de navegación que deciden cada giro del coche por nosotros, para que no tengamos que procesar el caos del tráfico. ¿Es verdad? Y confiamos ciegamente en algoritmos que nos sugieren qué comprar o incluso con quién deberíamos tener una cita romántica. Estamos entregando toda la gestión de la ambigüedad a servidores y sistemas de inteligencia artificial. Es una renuncia voluntaria y sistemática al esfuerzo cognitivo frontal. Lo delegamos todo. Y sabemos que la regla de oro absoluta de la neuroplasticidad en el cerebro es úsalo o piérdelo. Ostras, claro.
Así que la gran pregunta que nos queda es, ¿qué sucede cuando dejamos de usar la parte más humana, sofisticada y costosa de nuestro cerebro? Si continuamos delegando constantemente esa fricción de tomar decisiones ambiguas a las máquinas, me pregunto seriamente si corremos el riesgo de atrofiar de forma silenciosa a nuestro director de orquesta. Es una posibilidad biológica aterradora. Quizá, en unas cuantas generaciones, el lóbulo frontal acabe siendo una herramienta que los algoritmos gestionen por completo en nuestro lugar y nosotros terminemos convertidos en simples pasajeros automatizados de nuestras propias vidas. Es una idea inquietante para rumiar en soledad. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.